Jesús cumple la ley por nosotros. Los 10 mandamientos que fueron dados en 2 tablas de piedra, el Señor Jesús los cumplió a la perfección. Gracias a la obediencia de Cristo, usted y yo somos salvos, recibimos las promesas y somos hijos amados de Dios. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie del libro de Deuteronomio. Estamos viendo a Jesús en cada capítulo del Antiguo Testamento y hoy vamos con Deuteronomio capítulo 5. Téngalo por favor frente a usted, de preferencia que ya lo haya leído antes. Recuerde suscribirse a este canal si no lo ha hecho, compártalo con sus seres queridos y juntos veamos a Jesús. Bueno, en Deuteronomio 5, Moisés está dando esos discursos de despedida antes que el pueblo entrara a la tierra prometida. Y como parte de esos discursos, aquí les recuerda los 10 mandamientos. Vamos a ver cuáles son esos 10 mandamientos para que no haya confusión. Esos que fueron dados en 2 tablas de piedra por Dios a Moisés y al pueblo de Israel allá en el monte Horeb. Mire por favor Deuteronomio 5:6. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. Ahí continúa hablando de las imágenes y nos vamos hasta el versículo 11. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y número 4, mira el versículo 12, guardarás el día de reposo. Continúa explicando las razones y los motivos del porqué del día de reposo. En el antiguo pacto era el sábado. Ahora mire, mandamiento número 5 está en el versículo 16. Lea conmigo Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento con promesa, dice el apóstol Pablo. Vamos al mandamiento número 6, versículo 17. No matarás. El 7, no cometerás adulterio. El 8, no hurtarás. El 9, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10, no codiciarás. Y te dice qué es lo que no hay que codiciar. Te da ejemplo: la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, su tierra, su siervo, su sierva, su buey, su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos 10 mandamientos, llamados el decálogo, llamados la ley del Señor, son la base de la sociedad moderna. Hasta la fecha, los países que están fundamentados sobre esta ley, sobre estos 10 mandamientos, son países modernos, son países avanzados, son países prósperos, científicos, países seguros. La ley de Jehová es buena y es santa. El problema es que usted y yo somos incapaces de cumplirla. No la podemos cumplir a la perfección. Esto queda claro allá en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús da la mejor exposición que ha habido de la ley verdadera de Dios. Porque los fariseos la habían reducido para que fuera facilita de cumplir, la habían diluido. Y decían, no matarás, yo no mato. No cometerás adulterio, yo no adultero. Pero sus corazones estaban llenos de pecado. No habían entendido de verdad cómo vivir la ley del Señor. Así que el Señor dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero con solo que entretengas pensamientos impuros en tu mente, ya eres culpable del pecado de adulterio. O lo mismo la ira, ¿verdad? Nos hace culpables del pecado de asesinato cuando odiamos, cuando nos resentimos, cuando insultamos a alguien. El problema es que no podemos ser salvos por nuestra propia obediencia a la ley. Bajo el antiguo pacto, todos quedábamos condenados, todos somos pecadores, todos nos perderíamos. Mire cómo lo dice el Señor ahí en Deuteronomio 5:29. Dice Dios, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y sus hijos les fuese bien para siempre? Como diciendo, ojalá pudieran, pero no pueden. Lo cierto es que no hay justo ni aún uno. Sin Cristo, el ser humano es incapaz. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. Y Él dice, separados de mí, nada. Oiga la palabra, nada podéis hacer. No podemos cumplir a la perfección los 10 mandamientos. Dice, todos mis mandamientos, todos los días. No podemos ser selectivos y decir, es que yo cumplo estos mandamientos algunos días y otros no los cumplo. Es que si fallas, dice Santiago, en uno de los mandamientos te haces culpable de todos los demás. Si yo codicio, soy tan culpable como el que adultera, como el que asesina, como el que se inclina delante de las imágenes. Lo cierto es que por la ley no podíamos ser salvos. No tenemos ese corazón. ¿Cuál es la solución para el ser humano? Necesitamos un mediador. ¿Lo puede decir conmigo? Necesitamos un mediador. Y amados hermanos, el único mediador perfecto entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo y dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Claro, aquí vemos a Jesús tipificado en la persona de Moisés. Moisés fue entonces un intermediario
un mediador entre el pueblo y Dios. Mire por favor el versículo 5. Dice Moisés: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. También nos habla del mediador cuando vemos el versículo 27. El pueblo dice a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y mire Dios como dice en el versículo 31, a Moisés como mediador. Moisés aquí es un tipo de Cristo. Dice el 31, tú quédate aquí conmigo, te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñaré, a fin de que los pongan por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuál es el problema? Moisés es mediador de un antiguo pacto, el pacto de obra, dependía de la obediencia. No se tenían que apartar ni a diestra ni a siniestra. El antiguo pacto de la ley dependía de las obras del hombre. Y Moisés es un mediador imperfecto. Ni siquiera él pudo entrar a la tierra prometida. Lo cierto es que los 10 mandamientos no nos pueden salvar. Solo diagnostican la enfermedad, pero no nos dan la cura. La única cura para el alma del pecador se llama Jesucristo. Él es un mejor mediador que Moisés. Él es mediador de un mejor pacto que el pacto de obra. Se llama el pacto de la gracia. En Cristo Jesús usted y yo tenemos salvación. ¿Por qué? Oiga esto, porque Cristo cumplió los mandamientos a la perfección. Nuestro Señor Jesucristo se le llama Jesucristo el justo. Él es perfecto, santo y sin pecado. Como hombre, Él vino a este mundo y cumplió los mandamientos que Israel no pudo cumplir. Donde Adán falló, allá en el Edén, donde el pueblo de Israel falló en el desierto, Cristo Jesús cumplió a la perfección. Él es nuestro mediador y ¿sabe qué más? Él hoy es nuestro intercesor. Él intercede por ti, por mí. Cuando usted se sienta condenado al ver que no cumple a la perfección los mandamientos de Dios, recuerde que Cristo los cumple por usted. Él dice, allá en Mateo 5, dice, no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplir. Puede decir conmigo, Cristo cumplió la ley por mí. Dígalo conmigo, Cristo cumplió la ley por mí. Usted y yo somos salvos por la obediencia, pero no por nuestra propia obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Así que mire lo que hemos aprendido hoy en Deuteronomio 5. Los 10 mandamientos son buenos, son santos, pero no los podemos cumplir. Necesitamos un mediador mejor que Moisés y Cristo es ese mediador. Él nos da entrada a un mejor pacto porque Él sí cumplió los mandamientos. En Él tenemos larga vida, tenemos bendiciones, tenemos las promesas de Dios. Entramos en su promesa gracias a Cristo Jesús. ¿Y sabe qué más? Cristo no solo cumple los mandamientos por nosotros, Él nos da el Espíritu Santo que comienza a cumplir los mandamientos en nosotros. El Señor Jesús te dará la obediencia, te dará el fruto del Espíritu para que te parezcas más y más a Cristo cada día, para que andes en los mandamientos, porque Él escribe su ley en nuestro corazón. Cristo hace que cumplamos más allá que la ley de Moisés. Le voy a poner un ejemplo. La ley dice no matarás, pero Cristo hace que amemos a nuestro enemigo. La ley dice no cometerás adulterio. Cristo hace que amemos a nuestro cónyuge. La ley dice no hurtarás, pero Cristo nos hace dadivosos con el más necesitado. La ley dice no te inclines ante dioses ajenos, pero Cristo nos hace un verdadero adorador que adore al Padre en espíritu y verdad. Necesitamos ese mediador, ese intercesor que es Cristo. Si nunca le has recibido, dile hoy, Señor Jesús, tú eres mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Te recibo en mi corazón. Quiero ser un hijo del Padre Celestial. Y si ya lo recibiste, acércate todos los días al trono de su gracia para recibir la ayuda que necesitas en esas áreas débiles que todavía tenemos. No te sientas condenado cuando fallas. Ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo, el Padre nos mira perfectos porque Cristo cumplió la ley por nosotros y la está cumpliendo en nosotros a través del Espíritu Santo. No falte a su iglesia, escuche palabra que le hable de Jesús y recuerde contarle a todos que solo en Jesús tenemos salvación y vida eterna.